Dile, Santo Espíritu, dile. Santo Espíritu de Dios, bienvenido, dile. Bienvenido a este lugar. Díselo con tu mano en alto, dile. Santo Espíritu de Dios. Sí, Jesús. Bienvenido a este lugar. Más alto, cántale, cántale a Él. Santo Espíritu. Que la gracia de Dios Todopoderoso sea hoy y siempre con cada uno de ustedes. Que su misericordia una vez más llegue a sus vidas, a sus casas y a toda su familia. Para mí es un honor estar hoy con ustedes compartiendo una vez más, gracias a la misericordia y a la voluntad del Dios Todopoderoso. Es para mí un gran gozo tenerlos aquí a través de estos medios, a pesar de las circunstancias, de las adversidades que hoy vivimos, pero gracias a la misericordia de Dios podemos llegar a llevarles a ustedes a sus casas una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de ánimo en todas estas circunstancias. Y como siempre lo hacemos, ahí donde usted está, yo le invito que juntos hagamos una oración para que dejemos este compartir en mano del Dios Todopoderoso, en mano de Cristo Jesús, en su Santo Espíritu, sea guiándonos. Ahí donde usted está, acompáñame con esta oración que dice: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, amados amigos, en esta mañana vamos a compartir una palabra allí en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Espíritu, lléname, dile. Espíritu Santo, lléname. Oh, Espíritu Santo, lléname. Muevan sus manos y dile al Espíritu Santo que le llene en esta noche. Oh, Espíritu Santo, lléname. Holy Spirit. Put something in the atmosphere. Release your tongues. Release. Desaten sus lenguas. Póngale algo en esta atmósfera preciosa, hermosa y dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo eres tú. Dile dulce y tierno, cántale. Dulce. Allí, en esos pasajes bíblicos, en estos textos, he querido que reflexionemos hoy para hablar de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Hoy el tema que se ha titulado es la voluntad de Dios. Andando conforme la voluntad de Dios. Andando conforme la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, vemos allí el modelo de oración que Jesús hizo. Y nos enseña hoy que aún el Hijo del Dios Altísimo nunca quiso hacer su voluntad. Y hacemos ahí referencia en el versículo 42, cuando Él le dice que si quisiera pasar de Él esa copa, pero le dijo: Padre, no se haga mi voluntad. Y Jesús nos enseña hoy a que no se hacen las cosas conforme usted quiera,
que las cosas no pasan conforme usted quiera o yo quiera, sino que Jesús nos enseña y nos dirige a que siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios. En todo momento, en todo lugar, usted y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? ¿Y cuál es esa voluntad que Él quiere? A que usted y yo todo lo dejemos en manos de Él y se haga conforme. Así como el Hijo hoy nos enseña a que usted y yo aprendamos a hacer su voluntad. Él claramente le dice en el versículo 42, le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga conforme tú quieras. Y así es como Él quiere que usted y yo hagamos, la voluntad de Dios. Yo quiero hoy dejarte algunos capítulos bíblicos que hablan de la voluntad. Y uno de ellos lo encontramos allí, toma apunte o nota, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Otro lo encontramos en Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Otro lo encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 10. También encontramos en Marcos, capítulo 3, versículo 35. Otro lo encontramos en Romanos, capítulo 15, versículo 32. ¿Para qué te doy todos estos versículos? Para que tú tengas una base bíblica, cómo Él nos habla de su voluntad, y para que tú y yo aprendamos a vivir conforme la voluntad del Dios Todopoderoso, del Dios el que todo lo quiere, del Dios el que todo lo puede y todo lo ve. Ahora, ¿qué es voluntad? Tú te preguntarás en esta mañana, ¿qué es voluntad? Voluntad es la actitud de decidir ordenar nuestra propia conducta, nuestra propiedad que se expresa de forma a nuestro conocimiento, algo que consiste en el ser humano para recibir algo conforme la intención que cada uno lo desea. Aún esa intención de resultado que tú quieres o deseas. A eso se le llama voluntad. Porque muchas veces tú quieres que las cosas pasen como tú quieres que pasen. Y nos enojamos cuando las cosas no salen como queremos que salga. Muchas veces cuando actuamos por nuestra propia voluntad, eso nos lleva aún a convertirnos en un ateo. No creemos en Dios, porque las cosas no se dan conforme usted la quiere. Y nos enojamos con Dios. De pronto usted era un hombre de oración, una mujer de oración, una mujer que leía la palabra, una mujer que le gustaba congregarse o compartir, pero como las cosas no se hicieron conforme usted quería, entonces se enojó con Dios y no quiere saber nada de Él. Entonces, claramente, Jesús nos enseña allí en Lucas 22, 42. Jesús trataba de abandonar su misión. Nunca es malo expresar nuestro verdadero sentimiento. No son malos. No es malo tratar de mostrar nuestro verdadero sentimiento a Dios. Jesús expuso su temor frente a la aflicción venidera, porque él tuvo miedo a lo que se le venía, pero a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios. Él afirmó hacer la voluntad de Dios. La copa, porque cuando él habla de copa, esa copa
se refiere o significa a la agonía terrible que tendría que enfrentar no solo el horror de la crucifixión, sino el peor aún, la separación total de Dios. Entonces, ¿qué experimentaría a fin de morir por los pecados del mundo? A todo eso él le llamaba esa copa porque él veía lo que se le venía. Si puedes pasar de mí esta copa de otra forma. Pero entonces él termina diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuántas veces has tomado a Jesús como modelo y has dicho que no se haga tu voluntad, sino la voluntad del Padre? ¿Cuántas veces has tomado esta oración como modelo? Cuando tú y yo somos llenos de un conocimiento de la voluntad de Dios, nada ni nadie nos detiene para no continuar en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a pedirle a Dios el conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a pedirle ese conocimiento de la voluntad de Dios, de su poder, que no era morir por morir. No. Ahora, él claramente, él conoció y entendió qué era la voluntad de Dios. Ahora, claramente nos vemos, cuando Jesús iba en la barca, él estaba tranquilo, porque Jesús conocía la voluntad de Dios cuál era. Y la voluntad de Dios no era que Jesús muriera ahogado en esa barca, sino que sabía Jesús que la voluntad de Dios era morir, que Jesús muriera en aquella cruz. Esa era la voluntad de Dios. Cuando Pedro también iba a llevar, que fue picado por la serpiente, él sabía y conocía cuál era la voluntad de Dios, que él no iba a morir allí picado por la serpiente, sino que él moría en Roma. Y, y él nos enseña que hay que aprender a conocer la voluntad de Dios. Así, cuando Pedro estaba preso y iba para Roma, que fue picado como a serpiente, como te repito, él nunca se asustó, porque él ya conocía la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era que él muriera en Roma, no era picado por la serpiente. Entonces, qué hermoso es cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios. No nos enojamos, no nos afanamos, no nos sorprendemos por el resultado de lo que pueda pasar. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo siempre pidamos la voluntad de Dios. Yo sé que hoy muchos quieren y anhelan que lo que está pasando en el mundo entero cese, que no se enferme un ser querido, que esto no llegue a nuestras casas. Pero en medio de nuestra oración es allí donde tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Ahora, yo te pregunto, ¿qué incluye la voluntad de Dios? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye la voluntad de Dios? La voluntad de Dios claramente genera guardar sus mandamientos, como lo dice Romano capítulo 2, versículo 18. Eso incluye la voluntad de Dios. También incluye su palabra, conocer su palabra, como lo dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Eso incluye la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué más incluye la voluntad de Dios? Hacer lo bueno en todo tiempo, en todo momento. Eso incluye la voluntad de Dios, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Claramente nos está enseñando, y eso incluye lo que es la voluntad de Dios. Eso es, todo esto incluye evitar la inmoralidad. También incluye conocer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo evitemos la inmoralidad, tú allí estás haciendo conforme la voluntad de Dios.
Cuando tú conoces su palabra, sus mandamientos, cumple su palabra. Eso es la voluntad de Dios. Ahora, como lo dice de primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. No sé si voy muy rápido, pero te quiero que tú comprendas y entiendas qué es la voluntad de Dios. ¿Qué incluye la voluntad de Dios? Esto es lo que incluye. Aún la voluntad de Dios incluye también dar gracia en todo tiempo. Dar gracia en todo tiempo. No importa qué estés atravesando, no importa qué estés pasando, no importa qué está sucediendo contigo, con tu familia, pero en todo tiempo nos manda la palabra a dar gracia. Y eso incluye la voluntad de Dios, como lo dice el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eso incluye también la voluntad de Dios. Cuando tú y yo empezamos a vivir la voluntad de Dios, todo esto incluye allí. Todo esto incluye la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios por los golpes que nos da la vida, por las cosas que nos salen bien. En todo tiempo hay que dar gracias a Dios. Y esto incluye a la voluntad de Dios. Todo esto tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo dejamos que la voluntad de Dios fluya, Él no se equivoca. Él hace las cosas a su tiempo, a su momento. Pero muchas veces tú quieres que las cosas se hagan a tu tiempo, a tu momento, a tu manera. Y eso no es. Porque no te olvides cómo Jesús nos enseñó. En Lucas 22:42, claramente, Padre, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ese es el idioma que usted y yo tenemos que aprender a hablar. Mi hermano, mi amigo, ese es el idioma que tenemos que aprender a hablar. La voluntad de Dios, en todo y para todo. Ahora, yo quiero hablarte cómo se relaciona Jesús con la voluntad de Dios. ¿Cómo se relaciona Jesús? Así como nuestro Señor Jesucristo se relacionó con la voluntad del Padre, debemos que hacerlo nosotros también. Así como Él se relacionó con la voluntad de Dios, con su Padre, así también tenemos que hacerlo nosotros. Somos, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Porque usted que me está escuchando, usted que me está viendo, usted y yo somos imitador de Jesús. Somos imitador de Jesús. Entonces, Jesús se vinculó, se relacionó con la voluntad de Dios, porque nos muestra claramente en Lucas 22:42. Padre, ¿no hay otra forma de pasar esta copa? Pero inmediatamente le dijo, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quiero. Y es así, de esa manera se relacionó con la voluntad de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿tú te estás relacionando con la voluntad de Dios? ¿O tú quieres que las cosas pasen como tú quieras? ¿Qué está pasando en tu vida actualmente? Que tú quieres que las cosas salgan como tú quieras. De pronto allí está el error. De pronto allí está la falencia. En tu casa, en tu hogar, en tu familia. Porque tú muchas veces quieres que las cosas se hagan como tú quieras. Pero tú no has dejado, no le has dado la oportunidad a Dios, a Cristo Jesús, para que Él haga conforme Él quiera. Entonces, Él nos llama a relacionarnos como Jesús lo hizo. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, claramente nos enseña todo esto. Juan 4:34, vamos a buscarlo aquí en la palabra, en la Biblia, y lo vamos a leer claramente cómo dice allí la palabra que Jesús se relacionó con la voluntad de Dios. Claramente dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad que me envió y que acabéis su obra. Claramente Jesús se relaciona con la voluntad de Dios. Su comida es que Él haga la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera se relaciona. Ahora, vemos allí en Juan 6:38, claramente lo dice también. También quiero que busquemos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 7.
Allí vamos a ver cómo se relaciona Jesús con la voluntad de Dios. A través de estos pasajes bíblicos, usted se va a dar cuenta que Jesús se relacionó, que Jesús siempre quiso obrar conforme la voluntad de su Padre, no conforme la voluntad de Él, a pesar que era el Hijo del Dios Altísimo. Nunca quiso hacer lo que a Él se le dio la gana. Entonces, a eso es que yo te llamo hoy, mi amado hermano, mi amado amigo, a que tú y yo nos relacionemos con la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú y yo nos relacionamos con la voluntad de Dios, somos una persona obediente. Jesús fue obediente, como claramente lo dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 7 y 8. Claramente lo dice ahí en Filipenses. Vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, mira, a eso es que yo quiero llevarte. Cuando tú y yo nos relacionamos con la voluntad de Dios, hacemos como Jesús lo hizo, obediente. La obediencia a la voluntad de Dios. Jesús no desobedeció a pesar de la aflicción, a pesar del temor que sintió, cuando dijo, no hay otra forma de pasar esta copa. Pero Él no desobedeció a su papá. A eso es que yo quiero llevarte en esta mañana en medio de esta reflexión. En medio del temor que el mundo está viviendo, en medio de la peste destructora que el mundo está viviendo, a que tú y yo no seamos desobedientes, a que tú y yo no nos enfriemos, no seamos los que volvemos para atrás, sino que obedezcamos a su palabra y que siempre se haga la voluntad de Dios. No se haga la tuya, no se haga la mía. Jesús fue obediente a la voluntad de Dios. Jesús fue sumiso a la voluntad de Dios. Sumiso es lo que tú tenemos que aprender, una sumisión, a ser más humilde, a renunciar a ese espíritu de orgullo, a ese espíritu de grandeza. A eso, cuando tú y yo renunciamos a eso, a todas estas cosas, estamos viendo que queremos buscar la voluntad de Dios. Jesús fue sumiso. Mateo, capítulo 26, versículo 39 al 42, nos enseña claramente que Jesús se hizo sumiso por la voluntad de su Padre. Es allí donde tú y yo tenemos que entrar. Es donde tú y yo tenemos que aprender. No importa que tú seas cristiano o cristiana. Tenemos que cada día tratar como seres humanos, buscar la voluntad de Dios para que las cosas salgan conforme Él quiere que salgan. ¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque tú y yo nos equivocamos, porque tú y yo fallamos. Pero déjame decirte algo, el Dios Todopoderoso no se equivoca. Cuando tú y yo buscamos su voluntad, cuando tú y yo somos sumisos a su palabra, sumisos, obediente a su voz, Él no se equivoca. Las cosas van a salir mejor cuando tú y yo dejamos que todo marche o pase conforme a la voluntad de Dios. Es diferente, por eso Jesús se hizo sumiso y se relacionó con la voluntad de Dios. Es así como el Padre lo quiere. Es así. A tú que me estás viendo, hoy te digo, tú y yo tenemos que relacionarnos, tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? A través de la situación, a través de la economía, como se encuentra hoy. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus metas? Tus ideales. Tú le has dicho, Señor, hágase tu voluntad con esto que yo quiero hacer. Hágase tu voluntad con mis planes que yo tengo para mañana. Hágase conforme tú lo quieras y no como yo lo quiera. Señor, si es tu voluntad, yo seré sano, seré sana. Mi mamá, mi hermano,
mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi vecino serán sanos, serán prósperos, tendrán un empleo, tendrán una vida mejor si es tu voluntad. Porque cuando se es la voluntad de Dios, todo es diferente. Por eso Jesús siempre obró y hizo conforme a la voluntad de su Padre, para que las cosas no salieran como Él quisiera que salieran, sino como el Padre quisiera que saliera. Ahora, ¿cómo nosotros debemos relacionarnos con la voluntad de Dios? ¿Cómo tú y yo debemos relacionarnos con la voluntad de Dios? Ahora, primero, debemos conocer su voluntad, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. De esa manera, tú y yo nos relacionamos con la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos? Es un deber. Es un deber. Debemos entender su voluntad. Debemos entenderla, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Jesús sabía, entendía la voluntad de Dios. Entonces, así mismo Él obraba, conforme la voluntad de Dios. Y yo quiero que para este tema, tú y yo tomemos como referente a Cristo Jesús, porque el tema de hoy es buscando la voluntad de Dios. Y yo quiero que tú entiendas la voluntad de Dios. Ahora, debemos elegir su voluntad. No importa qué pase, no importa que quién falleció, así Dios lo quiso. Así Dios lo quiso. ¿Cuántos han sido sanos? ¿Cuántos han recuperado la salud? Porque así Dios lo ha querido. ¿Cuántos han recuperado un empleo? ¿Cuántos han restablecido un hogar? Porque así Dios lo quiere. Y siempre, hoy te digo, mi versículo o mi capítulo modelo es Romanos 8:28. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De pronto en su momento tú no las verás como bien, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos en todo tiempo elegir su voluntad. Debemos elegir su voluntad, como dice Juan 7:17. Tú y yo debemos de elegir su voluntad. Claramente, debemos hacer su voluntad. Debemos en todo tiempo hacer su voluntad. Jesús en todo tiempo lo hizo. El enemigo quiso tentarlo, pero él no cayó a la tentación del enemigo, sino que él sabía el propósito de Dios. Debemos de hacer su voluntad en todo tiempo, como lo dice Salmo, capítulo 144, versículo 10. Salmos 40, versículo 8. Ahí claramente nos está hablando que debemos comprobar si la voluntad, lo que estás haciendo, es conforme Dios quiere que tú lo hagas. Y ¿sabes? Te enseño algo. El corazón, tu corazón, te debe sentir cuando las cosas, lo que tú estás haciendo, agrada a Dios. Tu corazón habla. Tú sientes cuando lo que estás haciendo viene de parte de Dios, o está agradando a Dios, o es la voluntad de Dios. Cuando te sientes bien, tú te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Pero cuando no hay esa paz en tu corazón, no hay esa tranquilidad en tu vida, no lo hagas, porque Dios no quiere que lo haga. Yo te animo. Yo te animo. Yo sé, entiendo y comprendo que muchas veces queremos que todo nos salga bien. Que todo lo que tú y yo emprendamos a hacer sea bien. Pero hoy yo te digo que las cosas pasan como el Rey de Reyes quiere que pasen. Hoy lo que pasa en el mundo entero es porque Él lo ha permitido que así sea. Sea quien lo haya puesto, quien no, Dios lo ha permitido. Pero no te preguntes el por qué. Pregúntate para qué. ¿Para qué pasa todo esto? Allí vemos la voluntad de Dios Todopoderoso. Allí vemos su voluntad. Debemos de quedarnos firmes en la voluntad de Dios.
Tú y yo tenemos que quedarnos firmes en la voluntad de Dios, como lo dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 12. Quédate, cual sea que sea el resultado, quédate allí firme con lo que Dios quiso que pasara. Muchas veces nos va a doler, nos va a lastimar, nos va a afectar, pero quédate firme en la voluntad de Dios, como lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 12. Quédate firme, esa fue la decisión de Él. Jesús se quedó firme en la decisión que Él tomó. Él era el que tenía que salvar al mundo, salvarte a ti, salvarme a mí, a través de la cruz, a través de los azotes en aquella cruz, a través de tu sangre preciosa. Jesús se quedó ahí firme. Sí, así mismo Él te pide y me pide. Dios hace lo que Él le place. Dios hace conforme Él quiere hacer. Él lo hace. Él es Dios supremo. Él es Dios supremo. Y Él lo hace conforme. ¿Sabes por qué? Porque es la voluntad. Porque es la voluntad de Dios. Por eso Él lo hace así como Él quiere hacerlo. Salmos 115, versículo 3, nos dice y nos enseña que Dios lo hace, lo que Él le place. Aunque a ti, a mí me duela, aunque a ti te duela, aunque a ti te enoje, yo me enoje, pero es su voluntad. Si es la voluntad de Dios, escúcheme bien lo que te voy a decir en ese momentico, de Dios llevarme en este momento que te estoy hablando a través de esta pantalla, amén. Lo que yo tengo que estar es preparado para partir. De pronto tú me dirás que nadie se prepara para la muerte. Sí, no, nadie nos preparamos. Pero Dios hace como quiere. Si Dios me dice en este momento, tú te vas conmigo, Pastor Franklin, te vas. Sí. ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores han muerto a través de esta pandemia? ¿A Dios le ha placido así? ¿Hacerlo de esa manera? Entonces, Dios lo hace como Él lo quiera. Aunque tú lo quieras aceptar o no. Pero Dios hace las cosas conforme Él quiere hacerlo. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. A guiarnos bajo su voluntad como lo hizo su Hijo. Quiero hablar de otro punto. Dios trabaja para el bien de su pueblo. Dios trabaja para el bien de su pueblo. Génesis, capítulo 50, versículo 20, nos enseña y nos muestra que Dios trabaja para el bien suyo, para el bien tuyo, para mi bien, porque tú eres de su pueblo, porque tú eres de su redil. Él trabaja para tu bien. De pronto a ti en su momento no te parece lo mejor. Yo no sé en este momentico qué estés pasando. Yo no sé qué estés viviendo, qué estés atravesando. Como dice el dicho de hombre, nadie sabe por dónde cae gotera de casa ajena. Yo de pronto no sé, pero Dios sí todo lo sabe. Él todo lo mira. Él todo lo conoce. Y Él hace conforme. Él sabe por qué cae esa gotera por tu casa. Él sabe por qué tú estás atravesando lo que estás atravesando. Ni tú no lo comprenderás. Tú no lo entenderás. Pero es su voluntad. Dile, Señor, renueva mis fuerzas. Renueva mi espíritu. Renueva mi amor por ti. Es allí, Padre de la gloria, donde quiero estar. Así como renovaste la fuerza de Cristo Jesús para que tu voluntad se hiciera, hazlo conmigo, Señor. Moldea mi carácter, Padre de la gloria, Señor. Tú le has preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Lo que estoy haciendo hoy es tu voluntad. Es así. Déjame contarte una anécdota. Había una mujer que pedía una nevera muy grande, pero muy grande. Y Dios, a través de su gracia y su misericordia, se la dio. La nevera muy grande se la dio. Y cuando esta mujer
iba a entrar aquella nevera a la casa, no cabía por la puerta, porque su puerta era muy estrecha. Para poder de entrar esta nevera a la casa, tuvo que tumbar todo el frente para de entrar la nevera. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú y yo pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios lo da a su medida, a su anchura, las cosas necesarias, adecuadas. Dios hace conforme Él quiere. Es a eso lo que yo te quiero llevar en esta mañana, cuando te hablo de la voluntad de Dios. Dios trabaja para el bien de su pueblo. Debemos de tener una relación con Él. Debemos de tener una relación con el plan de Dios. ¿Y cuál será esa relación? ¿Cuál será esa relación? Orar. Orar. ¿De qué manera mejor para que usted, que me está viendo en esta hora, esa mejor relación es la oración? Ahora, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Eso es orar. Y de esa manera tú te relacionas con Él. En todo momento. Siempre se haga conforme su voluntad. Eso es cuando tú hablas con Dios y le dices, Señor mío y Dios mío, ayúdame en todo momento a hacer tu voluntad. Mateo, capítulo 6, versículo 10, nos enseña que tenemos que orar, que en todo momento se haga su voluntad y no nuestra voluntad. ¿Sabe por qué no es nuestra voluntad? Porque usted y yo nos equivocamos. Porque usted y yo fallamos. Mientras Dios, Cristo Jesús, es perfecto, Él no se equivoca. Él no se equivoca, mi amado hermano, mi amado amigo. Entonces, en todo tiempo y en todo momento, yo te animo a que tú y yo oremos para que siempre se haga su voluntad. Orar que siempre se cumpla la voluntad de Dios. Que siempre se cumpla la voluntad de Dios, como lo dice el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 20 y 21. Que todo tiempo se haga la voluntad de Dios. Sí me hago entender, porque muchas veces queremos que se haga conforme nosotros queremos. Tenemos un ser querido enfermo, queremos que se sane, queremos que alguien tenga un empleo, queremos tener un buen empleo, queremos tener lo bueno, esto y esto y esto por acá. Queremos que las cosas se hagan como tú quieres. Pero ¿cuánto hemos dejado como lo dejó Jesús? Jesús le dijo, si puedes pasar de mí esta copa. Si hay otra forma, decía literalmente, de salvar el mundo. ¿No habrá otra forma de salvar el mundo? Pero inmediatamente él retomó que tenía que ser como el Padre, como el plan de Dios. Entonces le dijo, que no se haga, Señor, mi voluntad. Hoy yo te animo. Vuelvo y te repito, de pronto soy muy reintegro en estas cosas, diciéndote, pero con todo mi corazón, con el amor que yo le amo, le tengo al Dios Todopoderoso, al que me dio la vida, la salud, la familia que tengo, busca siempre la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo será diferente. Ser sumiso al plan de Dios, tú y yo tenemos que ser sumisos al plan de Dios, porque el pueblo de Israel se demoró tanto en un camino que era de 40 días. Se le convirtieron en 40 años porque no entendieron el plan de Dios. Escúchame bien. El pueblo de Israel ya había salido de la tierra prometida. Ellos salieron de allí. Ellos salieron de allí para irse a vivir con los egipcios. Y ese ir, Jacob y su familia, duró 40 días. Pero como ellos no conocieron el plan de Dios, esos 40 días se lo convirtieron en 40 años, porque no quisieron andar sobre el plan de Dios. Y cuando tú y yo no entendemos el plan de Dios, todo se nos hace más difícil. Tenemos que aprender, escúchame bien en esta mañana, préstame atención.
No te dejes distraer por el enemigo. Pero préstame atención. Tú y yo tenemos que entender el plan de Dios. Todo, todo es diferente cuando atendemos el plan de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a conocer la voluntad de Dios, todo es diferente. Amén. Es diferente cuando tú y yo andamos bajo la voluntad de Dios. Es diferente. Yo te animo para lo que tú necesitas, quieres y pida. No busques a un tercero, no busques ayuda. Tu mejor ayuda se llama Jesucristo. No busques ayuda de hombre, para decírtelo así, explicártelo mejor. No busques ayuda en el hombre. Busca siempre la ayuda. El que murió por ti, el que murió por mí en la cruz del Calvario, el que no rehusó a dar su vida, el que no rehusó hacer la voluntad del Padre, sino que dijo lo contrario: hágase su voluntad. Hágase, como dice la oración modelo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa fue la forma que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, cuando ellos le pidieron que le enseñara a orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo hoy te digo hoy, a tú que me estás viendo, a pesar que estás pasando por un momento difícil, a pesar que estás pasando por un momento de una situación difícil, yo te pido en esta hora, permite que se haga como el Padre quiera que haga, con tu hijo, con tu esposo, con tu hermano, con tu padre. Permita que se haga la voluntad de Dios. No te enojes con Dios. No te enojes con Dios porque las cosas no se dan como tú quieres que se den. Lo contrario, en todo tiempo, en todo momento, da gracias al Señor. Da gracias a Dios. Y yo te animo para que aprendas a vivir bajo la voluntad de Dios. No importa lo que pase, lo que estés pasando. Si es momento bueno, si es momento malo, si es momento regular, en todo tiempo dile: Señor, yo quiero vivir tu voluntad. Mi familia quiere vivir tu voluntad. Mi hogar quiere vivir tu voluntad. Mi esposo, mi esposa, mi pareja, queremos vivir tu voluntad. Ayúdanos. Dile: Señor, ayúdanos a vivir tu voluntad. Dile: enséñanos a vivir conforme tu voluntad. Yo termino diciéndote en esta mañana, cuando aprendemos a vivir, a caminar bajo la voluntad, todo será diferente. Cuando aprendemos a caminar bajo la voluntad de Dios, todo será diferente y aún más distinto en nuestra vida, porque no caminamos por emoción, sino por una convicción, y esa convicción es la voluntad de Dios. Amén. Así quiere Dios que sea Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a andar conforme la voluntad de Dios. Que Dios te ayude. Que Dios me ayude. Ayude a mi familia a andar bajo la voluntad de Dios. Yo quiero terminar esta palabra o esta reflexión diciéndote: Padre Celestial, en una oración quiero que juntos la hagamos. Padre Celestial, ayúdame a hacer tu voluntad como tu Hijo Jesús la hizo. Yo también te pido en esta hora que me ayudes a ser conforme Cristo Jesús quiere que lo haga. Si has hecho esta oración,
Yo quiero orar por ti en esta hora. Quiero decirle, Señor mío y Dios mío, te pido por este hombre, te pido por esta mujer, te pido por este joven, por ese niño, Padre de la gloria, Señor Jesús, que anhela, que te pide lo que te está pidiendo. Hoy rogamos al Dios Todopoderoso, al Dios misericordioso, que conforme su gracia, tu misericordia y tu voluntad, Padre de la gloria, tú hagas con aquel hombre, tú hagas con aquellas mujeres, con aquel joven, Padre celestial, Señor. Y aún en medio de su salud, Padre celestial, Señor bendito. Pedimos, Dios de la gloria, Señor, por aquella mujer que está en aquella cama, Padre de la gloria. Pedimos que tu gracia y tu misericordia y conforme tu voluntad se dé, Padre celestial. Por aquel hombre que tiene que restaurar su familia, su hogar, Padre amado Dios. Padre mío y Dios mío, yo hoy dejo esta familia en tu mano. Hoy dejo esta familia, Padre de la gloria, Señor Jesucristo, en tu presencia, conforme tu voluntad, Padre de la gloria. Renueva sus fuerzas, renueva su espíritu, Padre amado, Dios de la gloria. Darle un nuevo aceite para que su lámpara vive hoy y no se apague, Padre amado, Dios. Derrama un tizón encendido en esta familia, en esa vida, Dios de la gloria. Te pedimos, Padre de la gloria, en esta hora, Señor Jesús. Padre amado Dios, yo ruego aún por Buenaventura, yo ruego aún por Colombia, hoy ruego hoy, Padre Celestial, Señor, por el mundo entero, Padre Celestial, Señor Jesucristo, donde esta peste ha llegado a muchos hogares, Padre de la gloria. Que se haga tu voluntad, Padre amado, Dios de la gloria, Señor. Que se haga tu voluntad, Padre Celestial, Señor. No como el hombre quiera hacer, Padre Celestial, Señor. No como el enemigo quiera hacer, Padre Celestial, Señor. Pedimos tu misericordia, Padre amado Dios. Que tu mano por eso se extienda. Que tu voluntad sea la que obre hoy en el mundo entero, Padre amado Dios. Tu voluntad rogamos al Dios Todopoderoso, al gran yo soy. Oramos y rogamos, Padre mío, que tu voluntad, Padre Celestial, Señor, se derrame en el mundo entero, Padre Celestial, Señor. Que nada de lo que yo te pida hoy, Padre Celestial, Señor, se haga conforme yo quiera, sino conforme tú lo quieras, Señor. Que no se haga como el que hoy me está viendo, como que hoy me está oyendo. Que la voluntad del que me ve, que la voluntad del que me escucha, lo que Él está pidiendo, no se haga, Señor. Dejamos que todo se haga conforme tu voluntad. Hoy unimos nuestra voluntad a tu voluntad, Padre Celestial, Señor. La unimos allí, Padre Celestial, Señor. Dejamos allí nuestra voluntad. La dejamos a tu voluntad, Padre de la gloria, Señor Jesucristo. Que no se haga, Padre amado, conforme nosotros queremos que se haga, Dios. Señor Jesús, hágase como dijo tu Hijo, tu voluntad, Padre amado. Padre, te damos gracia, te damos gloria y honra. A ti sea dada, Padre Celestial. Tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres más dulce que la miel, tú eres más blanco que la lana encarnecí, Padre Celestial, Señor. Gracias doy a ti, Padre amado, por permitirme llegar a esta familia, por permitir llegar a través de estos medios, Señor, por los corazones que tocaste, por la mente que tocaste. Y aún no puedo irme de este lugar sin decirte, si tú tiendes a hacer conmigo esta oración, para terminar, hazla. Dile, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora. En esta hora me arrepiento de mis pecados y te acepto como único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma, de mi salud, Señor Jesucristo. Yo te acepto. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se entrega, Padre de la gloria, Señor. Padre, guarda esa vida, guarda esa alma que hizo esta oración, Señor. Sánale conforme tu voluntad, Padre de la gloria, Señor Jesucristo.
mi Rey y mi Señor, guárdalo, séllalo, escóndalo, Padre de la gloria. Protégele, Dios bendito, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como siempre te digo, nos puedes seguir en Facebook, Alfonso Hurtado, o nos puedes seguir en el canal de YouTube. Ahí vas a entrar y vas a buscar esta prédica de hoy. Ahí nos puedes ver también. Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la gracia de Dios se derrame sobre todos los tuyos, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu finanza, sobre tu salud. A Él damos la gloria y la honra. Amén y amén. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Oh sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar.